fala de crecimiento e necesariamente estamos falando de alimentación. En la mesma maneira que se pretendemos avances, non queda outra que ponerse en movimiento. Arrancamos el viaxe desta semana da Fecho convencidos nesta relación natural de los conceptos y pel camín atopamos una vez más la confirmación de que la creación Asturias pasa pela acción y la apuesta de futuro. Eso nos demuestra en esta edición nueva de Pieces la sólida trayectoria del escritor Xoán Xosé Sánchez Vicente, así como la evolución del artista Enrique Tirador. Sorprendente y muy interesante en ese sen, la última producción de Blima. Hay un xuego inda na memoria de mucha xente, nel que una de las personas que participaba arrancaba detrás del resto con un trapo na mano para dallos zurriagazos. Con el nome de la señal de empiezo de la partida, A Zurrianga me la melonga, el escritor Xoán Xosé Sánchez Vicente está acabante de publicar una nueva obra que rompe un llargo silencio creativo en asturiano deste autor que xuega literariamente, en este caso, con la tradición oral y lo popular para dar vida a una serie de historias que, entre otras cosas, ponen de relieve la esencia de lo que es ser asturianos. En 2006 nacían como trío instrumental, encuadrándose dentro del llamado Fol de Cámara y avalaos por los reconocidos currículums de los dos componentes que se autobautizaban para este proyecto como Blima. Dentro Paco, el concepto y la formación no tienen dejado de crecer y enriquecerse hasta el quinteto actual que presenta con su nuevo disco titulado Express una de las evoluciones más sorprendentes e interesantes de la escena musical del momento. Xoán, a mí los zurriagazos ofrecieronme los de nena y no era mi xuego, pero ¿cómo era el xuego de Zurrianga me la melonga? Pues no me acuerdo muy bien, ¿no? Bueno, sé que era cuando se acertaba de qué cosa, había un corro, una madre que tenía pues una zapatilla, un pañuelo, lo que fuese, y el que acertaba la palabra, o la clave, ¿no? Entonces decía, Zurrianga me la melonga, daba ahí en ese momento la zapatilla, el pañuelo y salía corriendo detrás de los demás a dar los zurriagazos. Esa era la cuestión, ¿no? ¿Y por qué te prestaba para titular este libro? Bueno, los editores están muy enfadados conmigo, con mis títulos. Siempre dicen que son títulos imposibles, ¿no? Como el de la última novela en castellano que se llama Retrato de esposados con Panamá a su frente, ¿no? O aquel As de corazones, Yes As, ¿no? Yes, que bueno, son títulos imposibles todos. Y préstame a hacer eso, porque es un título, digamos, de un cuento de los que se incluyen dentro, o un título común que podemos poner ahora, entrevista para la TPA pues en el pueblo de Asturias. Parecen trivialidades, ¿no? Hay que buscar de qué que llame la atención, aunque repito, a los editores no les gusta nada, ¿no? Porque la gente después cuesta retener para ir. Ahora, yo siempre digo, de todas maneras, ya saben, cuesta retener el título, pero si llega a la librería y es fácil pedirlo, y dame una cosa muy rara de, ¿no? Ya saben cuál ya sabe todo el mundo cuál es, ¿no? Pero hay zurriagazos también en el libro. Encontramos estos relatos al final. Porque partes... no, yo creo que, bueno, en algún sentido sí, ¿no? Pero bueno, no en un sentido, digamos, sangrín, ¿no? No, ni mucho menos, ¿no? Hay, como siempre en la mi obra, una reflexión sobre la cultura asturiana, sobre la sociedad asturiana, ¿no? Eso sí lo hay, ¿no? Y bueno, eso seguramente no es siempre muy amable, ¿no? Bueno, mejor dicho, procura ser amable, aunque sea censorio, ¿no? Aunque haya crítica ahí, ¿no? Partes de relatos que tienen que ver con la tradición oral y la manera de contar también muy averada, ¿no? A esa fonte. Sí, hay, digamos, un tipo de relatos que parten de la tradición oral, un tipo de relatos inventados a la mena de la y muy manera de la tradición oral, y después otros que en ese segundo nivel de ese relato metaliterario, o de esos dos niveles metaliterarios de A Zurrianga me la melonga, están fechos ese proceso para ir encaixando a los demás y permitir tener ese feedback que vaya xuntándolos todos, ¿no? Explícanos el gancho de la segunda edición. Ese metarrelato, ese segundo metarrelato de la serie de la cuento que en alguna medida viene a ser un cuento novela, bueno, en alguna medida, no oye que sea un cuento, no oye que sea una novela, ¿no? Pero quiero decir que la trama no es sencillamente como Les Mil y una Noches o el de Camberón, bueno, una tramina sencilla, una tramina de una cierta complejidad. Pues entonces lo que hay es una corrección del editor de la segunda edición al respective de las cosas que se afirmen en otros relatos, bueno, que se afirmen que pasaron en la realidad, fuera de una historia que se supone que pasó
entre la Universidad Asturiana, el Parlamento Asturiano, la Sociedad Asturiana, grupos feministas, periódicos, grupos de comunicación, etcétera, etcétera. Aí aparece todo o mundo. Sí, un pouco de todo, sí. E hai ciertos que parecen traballo etnográfico puro e duro, ¿no? Que é como la extracción de lo que é el cuento de la tradición oral reflexado tal cual o recolleres de cualquier paisano o paisana. Sí, un pouco modificado literariamente en todo caso, pero para él, sí, para él. Y incluso de algún dase versiones posibles, ¿no? De otras formas de ser contados que podían ser na tradición literaria, porque al mismo tiempo tienen esa complejidad, ¿no? Una parte parece etnografía, pero hay literatura, y luego hay esa otra parte de metaliteraria que ya conté, y relatos fechos es profeso, de algún de los cuales tienen un punto de alguna anécdota real, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el de Turco tiene un punto de una anécdota real, sí. Decíase cuando con la publicación, coincidiendo con la publicación del libro, que era un poco la vuelta a la creación en asturiano después de un largo tiempo. ¿Y porque yo un libro que trabajes con el tiempo? Porque, bueno, como bien dices, es complejo, ¿no? La escritura, sí, aunque aparentemente sencilla una lectura, sí. O porque simplemente, bueno, tal vez en una faceta, en un momento determinado, escribiendo en castellano. Bueno, yo quería, por una parte, no sé pues qué hacer, que yo tengo una ocupación política, aunque no institucional, pero política, que lleva mucho tiempo. Colaboro todos los semanas, por lo menos, también con reflexión económica y con reflexión política. Tuve un tiempo para los diccionarios también, tiene su tiempo, sí, sigo en ellos. Y bueno, hice 2 novelas en castellano, cada una de las cuales llevo 3 años por lo menos, ¿no? De cierta complejidad también. Bueno, todo eso no permite estar, pero mientras tanto estaba haciendo esto otro, ¿no? De hecho tengo también algún cuento ya preparadín, pero ahora digamos que las series literarias pues voy un poco más despacio. Pero yo tengo ganas de hacer una obra muy entretenida, y creo que está muy entretenida, y de una cierta complejidad literaria más allá de los relatos aislados, ¿no? Y al mismo tiempo que juntase la tradición oral asturiana, que me parece un desperdicio, por cierto, lo que estamos haciendo ahora en la escuela y en la enseñanza, porque hay un montón de cuentos populares magníficos, que podríamos aprovecharlos y que yo sepa no se utilicen para nada, y poco quería recuperar eso también, ¿no? Y eso es un poco lo que hay. Yo no armaba una danza, no siendo porque me obliguen, que los mozos de este pueblo ven otra saya y te olviden. Yo no armaba una danza, no siendo por los solteros. Afán de busca y honestidad son términos en los que se suele calificar la trayectoria del artista Enrique Tirador, al que visitamos en el su estudio de Piedras Blancas para conocer entre fierro, piedra y fragua las inquietudes que mueven la obra pasando por los lenguajes distintos y complementarios de la pintura, la fotografía, el grabado y la escultura. Express supongo que significa más que un nuevo trabajo discográfico, porque también supone una evolución y una nueva configuración como grupo, como quinteto. ¿Cómo definís el proceso? ¿Cómo fue esa evolución de empezar a trabajar en él, sumar pues, a nuevas personas a la formación, lo que ellos aporten también a ese nuevo concepto de Blima? Pues la verdad es que fue trabajar como concepto de grupo nuevo, ¿no? A pesar de que la base estamos Fernando y yo, que venimos del otro disco, pues el incorporar instrumentos nuevos, el contrabajo, el violín, una voz principal, que siempre hay un cambio importante, supuso trabajar cosas que desde un principio sabíamos que iban a ser totalmente diferentes, con lo cual pues el resultado, sí sabemos y tenemos en cuenta que es muy diferente al primer disco, pero hay un resultado totalmente buscado, ¿no? O sea, queríamos dar un giro total al grupo, poco más que quedar con el nombre, o sea, que identificar a Blima como nombre, como grupo y como marca, pero que todo lo que hubiese dentro de ese disco fuese algo totalmente nuevo. Por eso vos siento que lo definió de la que salió como una evolución impactante, supongo que porque bueno, os chocó mucho lo que atoparon, pero fue un poco sobrevenida, teníais en mente ya desde primeres, antes de agarrar el repertorio, pues vamos a cambiar completamente la formación, o tenéis un repertorio y luego ya fueron los demás modificando la idea y el concepto que teníais.
Hombre, digamos que los temas que están en el disco venían gestándose prácticamente desde acabar de grabar el primero, el Dentamo. Pero claro, fueron 2-3 años. En esos 2-3 años pues van pasando cosas, van viniendo gente nueva, y entonces es cuando se va transformando todo, un poco, digamos que sobre la marcha, ¿no? Y adaptándose a lo que nos vamos encontrando. ¿Y los otros partícipes de la transformación, cómo lo veis vosotros? Porque claro, conocíais al Blima anterior del anterior trabajo y luego llegáis, ¿cómo os atrevéis a aportar o no? ¿Cómo os afalláis? Bueno, en mi caso, yo me invitó Fernando a venir al grupo y como yo era una recién llegada también aquí a Asturias en aquel momento, pues no sé, picóme mucho la curiosidad, ¿no? Hombre, yo conocía la música del grupo y tal, y yo no sabía si podía aportar algo que pudiera aprovechar la banda, pero digo, bueno, si ellos están convencidos de lo que yo puedo hacer, pues ¿por qué no? Y bueno, fue ahí una búsqueda de un sonido que se adapte a la música y demás, y ahí andamos buscando. En constante evolución todavía, ¿no? Sí. ¿Y el resto de los componentes? Pues a mí tocó vivir un poco más ese proceso. Sí que bueno, pues estuve tocando una temporada los temas, o bastantes de los temas del primer disco, y después en la preproducción de este segundo, y entonces, bueno, pues yo en realidad sentílo como algo natural. La música pedía cambiar un poco, y luego las cuestiones de la vida del grupo, pues también eso, vas adaptándote a ellas. Entonces yo vivílo como algo bastante natural, sí, disfrutélo un montón. Sobre todo que hay un cambio, lo que dice Mapi, no hay una evolución cerrada, sino que hay un cambio que estamos todavía experimentando, que tampoco sabemos muy bien dónde nos va a llevar, y es precisamente un poco la gracia de todo esto, ¿no? El seguir tirando un poco de la cuerda y ver hasta dónde llegamos. Hay una cosa muy guapa, y es que temas grabados en este disco, el día de la presentación del disco ya les habíamos dado otro giro distinto, porque bueno, lo pedía el tema o a alguien se le ocurrió algo. Entonces un poco yo creo que estamos todavía en movimiento, y tampoco vamos a pararlo, vamos a ver dónde. Hay gente que destaca un poco la experimentación, ¿no?, que proponéis. ¿Y era buscado o simplemente, bueno, también la sorpresa a vosotros? Sí, y era buscado en el sentido ese de siempre definimos, eso sí que hay algo que definimos como línea desde el principio, de hacer la música, tanto cuando éramos un trío instrumental como cuando empezamos a incorporar gente. Un grupo que no ponía límites a absolutamente nada. De hecho, en este disco tenemos desde programaciones hasta una guitarra eléctrica, hasta metales, xilófonos, o sea, sí que tenemos en cuenta la música que queremos hacer y la que nos gusta y tal, pero en cuanto a instrumentación, ideas y todo esto no nos ponemos ninguna puerta, y sí que en ese sentido pues ya es experimental, cosa que pues un pelín también peliaguda, en el sentido de que bueno, hay gente que a lo mejor no entra muy bien de primeras, ¿no? Son discos que necesitan escuches y no solo una escucha, por ejemplo. Entonces pues ahí estamos. Enrique, gracias por enseñarnos tu estudio. Yo, si te parece, como profana que soy, agradeceríate mucho si me vas explicando un poco parte de la obra que tienes por aquí, acumulando, bueno, la experiencia de estos años. Bueno, aquí veis un poco, sería la sala de exposiciones que yo llamo, que es la que enseño a todo el mundo cuando entra a mi estudio. Entonces hay obra de diferentes etapas. Hay obra pictórica, hay grabados, y luego después hay esculturas. Esculturas también, algunas que son maquetas, hechas también después en proyecto final, en obra pública. Por ejemplo, la que ganó el certamen, la de Cantón. Hay otras que están en obras, digamos, particulares también. Entonces, bueno, es un poco un compendio de todo. Vas guardándoles maquetes para ti porque, bueno, oye... Sí, es la que se presenta. Entonces, por ejemplo, pues mira, esta es la maqueta que se hizo, que se presentó para la B Cantón, y luego la que está instalada ahí en el Paseo de San Antonio, que mide 3 metros de altura y pesa 3 toneladas. ¿De qué época llega? ¿Hace mucho tiempo ya? Pues está hace 5 años aproximadamente. Más o menos. Esta, por ejemplo, es la maqueta que se hizo para los talleres Olmar y Cosermo, que pusieron sus oficinas nuevas en el polígono de Somonte, y mide 6 metros de altura. Está instalada dentro de la fábrica. Y luego, pues bueno, hay piezas de piedra, de hierro forjado, de acero inoxidable, algunas trabajadas con materiales, antiguos, como puede ser una máquina de coser seccionada, o las planchas.
Préstate a reutilizar materiales ou obxetos que vas recuperando para facer estos sobres? Siempre trabajé con lo que tenía a mano. Entonces, dependiendo un poco, por ejemplo, aquí ahora estamos en una zona donde hay muchos castaños. Entonces, mi última obra pues se introduce el material del castaño, ¿no? El metal, lo que es el hierro y todas estas cosas, pues bueno, como siempre estuve al lado de los talleres de Duro Felguera, los astilleros, pues siempre trabajé con todo lo que había, incluso restos de los barcos. Cuando estaba en Salamanca, pues con la piedra de Salamanca, siempre trabajo con los materiales que tienes cercanos. Sitio y reaprovecheslo, ¿no? Todo lo que hay, todo. ¿Y vas trabajando disciplinas por épocas o vas combinándoles al mismo tiempo? Bueno, se combinan un poquitín todas. Digamos que el inicio siempre de un artista, pues hombre, empiezas con el dibujo, la pintura, nunca naces como escultor. Entonces luego vas combinando y bueno, fue en la facultad más que nada, aunque yo ya tallaba algo en madera y hacía algo en metal, fue en la facultad donde ya empecé a trabajar un poco más la escultura y a partir de ahí pues bueno, fui evolucionando y vas bueno, siguiendo un poquitín tu evolución. No vas por modas, hay gente que sí, funciona a través de... Al margen del mercado, ¿no? Vas de alguna manera. Sí, yo trabajo un poco al margen del mercado, por eso pocas galerías de momento funcionan conmigo. Sí que me gustaría trabajar eso con alguna más. Fíjate, estoy trabajando más con galerías de fuera de Asturias que con galerías de Asturias. Ahora, por ejemplo, tenemos una exposición nacional en Villafranca de los Barros, en Badajoz, y luego otra internacional que va a Portugal, con una galería fuera de aquí. Entonces, bueno... Chocantes, a veces antes el paradoxes, ¿no?, de trabajar más fuera. El lenguaje de la obra en general es siempre abstracto, busques... básicamente sí, digamos que yo trabajo muy poco el realismo. El realismo ya lo abandoné un poquitín, no abandoné, sino que fue por evolución, lo fui dejando un poco a medida que marché de Asturias y me fui a Salamanca a la Facultad de Bellas Artes. Entonces empecé con la mancha, empecé a ver nuevas disciplinas y bueno, pues acabé trabajando lo que veis ahora. Hay gente que empezó allí pintando, pues por ejemplo, toros, paisajes y marinas y siguió pintando toros, paisajes y marinas. Eso depende un poco de la evolución del artista personal. Si no funcionas a través porque ahora se lleva esto, se lleva lo otro. No tiene nada que ver. Bandazos, ¿no? Entonces lo suyo es trabajar a través de una línea personal. Tener siempre una línea personal. Hay gente que cuando ve tu obra, pues ya dice, pues esto es obra de tirador. Y bueno, pues eso te llena, ¿no? Porque dices, bueno, la gente te va siguiendo y va conociendo un poco pues tu evolución y tu identidad personal, claro. ¿Y cuál dirías que es la temática, a pesar de la abstracción, la temática de tirador? Bueno, sobre todo la temática, digamos, más que la temática, el material, el metal. ¿Y lo que más te condiciona, el metal? El metal. Entonces, más que la madera. Más que la madera, que la piedra, ¿no? Entonces el trabajar con la forja, que yo después de la facultad pues estudié forja artística en Salamanca también, pues integré lo que sería la artesanía, cómo trabajar, moldear el hierro a través de la fragua y el golpe del martillo y luego integrarla en la escultura. Entonces fue un proceso que, bueno, a mí me gustó mucho. Tuve profesores también que trabajaban, bueno, este tipo de material y esas técnicas, entonces me integré un poco más por ahí, sin abandonar nunca la pintura. Yo gané el certamen de Luarca de pintura, creo que era el más joven que ganaba ese año, y además hubo un escultor, el Gaspi, que me dijo, este es el cuadro de un escultor. ¿Ah, sí? Y bueno, pues eso me llenó también, es decir, que lo hubiesen visto, porque nadie me conocía entonces. Y bueno, ya te digo, es un poco lo que yo más trabajo. Pero por lo que dices, da la sensación de que te interesa más que el resultado final, más que tener clara la obra, que supongo que también la tendrás, el proceso de construcción, ¿no? Y la parte artística, bueno, que tiene también unas fases interesantes y retos para... Sí, o sea, tú no puedes coger un hierro y decir, bueno, ahora voy a hacer esto, ¿no? Porque bueno, eso no tiene sentido. Todo tiene un proceso de trabajo. Entonces, tú realmente te puedes plantear una serie, como puede ser esta última que se mostró en el Museo Antón de Candás, pues hace 3 meses. Sobre la memoria, ¿verdad? Sí, espacios de la memoria, y entonces, bueno, tú planteas un proyecto de trabajo. A partir de ahí empiezas con los dibujos, eliges el material, siempre el metal, ese como base, y luego a partir de ahí puedes integrar piedra, madera o simplemente metal, y elaboras pues un periodo de trabajo, ¿no? Que puede durar, pues este en concreto, pues elaborado durante varios años el proyecto. Luego después la realización de la obra pues fue más rápida porque llevaba tiempo, ¿no? Ya en ello, pero vamos, todo lleva un proceso de trabajo. ¿Traces perfectamente el objetivo final o una vez que te pones, a pesar de tenerlo trazado, en el proceso puede ir modificando? Puede variar, siempre puede variar. Tú a lo mejor puedes empezar con una idea y acabar con otra que no tiene nada que ver, pero forma parte del proceso.
Es decir, esa modificación forma parte del Está muy proceso. interesante, claro. Sí, 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 no tiene nada que ver. Es decir, tú puedes trazar, hacer un dibujo en un momento determinado y que luego cuando estás en la fragua, pues ahora lo voy a entronchar un poco más, lo voy a retorcer de esta manera, o lo voy a integrar esto otro. Y digamos que forma parte del proceso, esa forma de trabajar. Trabajas también el grabado y la fotografía, que tienes también estudios para hacer. Sí, bueno, la fotografía es un poquitín apoyo, digamos que no quiere decir que sea fotógrafo, pero bueno, lo hicimos en la facultad, tengo todos los materiales, entonces bueno, pues de la fotografía pues me enriquezco y... ¿Casi como una maqueta? Sí, también podría ser, incluso lo utilizas para el proceso de trabajo, cuando tienes que presentar un proyecto, pues utilizas la fotografía como base, o incluso para hacer ejercicios de abstracción en un momento determinado. El grabado lo utilizo más que como técnica de grabado, me sirvo de las técnicas y nunca hago seriación, es raro que haga seriaciones, puedo hacer alguna, pero lo utilizo más como técnica pictórica. Al meterme más, digamos, en la escultura, lo que he hecho ha sido hacer obra más pequeña, entonces trabajar en formatos menores en cuanto a obra pictórica y digamos el grabado. Entonces utilizo casi más el grabado como forma de pictórica, y es de la que me sirvo para apoyar también un poco muchas veces en las exposiciones, como luego os enseñaré, pues bueno, las esculturas. Esa preocupación por la tradición, por la cultura en Asturias, la cultura de la que heredamos, la cultura en la que vivimos, también se ve un poco en este libro, ¿no? La Nuerte a Milla de Nueche, del que se reedita ahora, pero que ya tiene, ¿cuántos? Casi 30 años. ¿Tanto? No puede ser. Unos pocos menos. Eso quiere decir que los tengo yo. Sí. Estuve releyendo estos días La Muerte a Milla de Nueche. Los autores solemos ser pudorosos una vegada, yo sé de muchos escritores, que una vegada que escriben una obra no quieren volver a saber de ella, ¿no? Pero volví a leerla estos días. Bueno, yo sé bastante bien, es muy entretenida, yo creo que tiene gracia e ironía en muchos momentos. Hombre, yo diría de alguna cosa contra ella, ¿no? Yo creo que hay cosas que debería remendar. Pero la idea no era volver a sacar una segunda edición, sino que era sacar una reedición, tal cual, ¿no? Yo en estos momentos, la obra suscribo al 90 y pico %, creo que hay una obra entretenida, sí, ese muy bien, está muy bien tramada. Tiene también dos elementos metalliterarios, tiene una especie de redacción de novela que pertenece a un personaje muerto, que se incluye de forma graciosa, pintoresca, como nota de pie de página, y al mismo tiempo tiene también una referencia a un libro, una guía turística, ¿no? Que también se encierta en otro capítulo, ¿no? Repito, algunas cuestiones seguramente de léxico, no sería léxico que yo emplearía en estos momentos, y probablemente hay un punto que no voy a contar aquí, un pequeño defecto que yo creo que se estira demasiado la argumentación, digamos, ideológica, la discusión filosófica, ¿no? Un pelín, ¿no? Un pelín que, bueno, ahí creo que no se caltiene tan bien, aunque repito, la novela es muy entretenida, tiene mucha gracia, retrata muy bien la sociedad asturiana de la época, tiene muchos personajes clave, ¿no? Probablemente para el director de Güell no sonarán de nada, ¿no? Pero bueno, de algunos están en parte vivos todavía. Digo en parte porque ninguno oye una traducción de Naide, ¿no? Sorprendentemente, uno de los personajes literarios, vamos a decir, el Malu, ¿no? El Malu, ¿no? El más castellanista, ¿no? El más centralista, el más antiasturiano. Bueno, tiene mezcla de dos figuras históricas reales, ¿no? Pero tiene el bigote del señor Villa, el sindicalista, ¿no? El bigote pertenece al sindicalista, ¿no? Figura histórica presente. Figura histórica presente, no pertenece a nadie más, ¿no? Y evidentemente no tiene nada que ver en esta historia, quiero decir, lo que se dice ahí con respecto a esa actitud antiasturiana, etcétera, cultural, el señor Villa, pero el papel, por ejemplo, del SOMA en general, de la UGT y del PSOE, pues viene siendo muy poco proasturiano en general, más bien nada proasturiano. Bueno, quiero decir con eso que hay esa parte caltiense más o menos bien,
esos elementos de enclave, seguramente un inyector de güey pues va a costar velos, pero no tiene solución. A mí vino a sugerirme de alguna persona unas notas explicatives, ¿no? Pero claro, las notas explicatives yo puedo decir, hay por ejemplo un tal Pumariega, que en de aquella medida trasunto de Manzanares, ¿no? Pero si yo pongo que Pumariega, más o menos, y el trasunto de Manzanares, no explicamos nada. Hay que hacer una enciclopedia sobre aquellos años, sobre el papel de esta persona, etcétera, etcétera, con lo cual poner notas explicativas para reconstruir el ambiente cultural, bueno, llévanos a la biblioteca de Borges, ¿no? Es decir, un mundo otra vez que habría que volver a rellenar con cuestiones, ¿no? Pero al margen de eso yo creo que la novela no hace falta que tenga esas explicaciones, yo creo que se lleve muy bien. Yo es verdad que en vez de probablemente comer uno el pitu de Calella entero con el xugo y los patatines, tiene que formarse con la recendor cultural de aquellos años, pero eso no lleva ningún pilanco para que un lector lo lleva muy entretenidamente, ¿no? Aunque repito, hay algunas cuestiones de época que yo tocaría un poco. Chasing the sun. La jota quieren que cante, yo la jota no la sé. Por dar gusto a quien va a echar, la jota cantaré. Y la tienes, va a echarla con cuidadito. Si rompas el mandil, que lo tiene nuevecito. Suspirando Maribel al pie de una verde oliva, las fuechas me contestaron: no llores por quien te olvida. Tira en mi abuela, tírame de las orejas, porque me diva los mozos como el show a las ovejas. Ya no puedo cantar más, que se me acaba la gracia. Ya una poca que me queda, quiero la yo pa' mañana. Tirarme, abuela, tírame de las orejas, porque me diva los mozos como el show a las ovejas. Quieres caminar moreno del alma, no me quites de cantar Montera con el ar. Si quieres caminar moreno del alma, no me quites de cantar pañolín de soñar. Corazón te enviaría para que pueda cambiar moreno tristeza por alegría.
eres el